Buenas noches, les doy la bienvenida a la octava sesión. La séptima fue la prueba que se hizo la semana pasada. Estamos iniciando la segunda parte del curso en donde vamos a ver la ética pero enfocada a la profesión. Por ello, en esta sesión vamos a hablar específicamente de las profesiones como tales. El origen de la elección de una profesión se ubica en las primeras civilizaciones, pero se consideraba que éstas eran impuestas por una figura de autoridad, un faraón, un emperador, un rey, un gobernante, o el mismo colectivo social imponía a sus miembros cuáles tareas debían desempeñar, cuáles debían ser sus ocupaciones, considerando que era lo mejor o más beneficioso para la mayoría, se suponía. Un segundo momento en la elección de profesiones lo vemos en el carácter hereditario que ellas adquirieron principalmente durante la Edad Media, en donde los hijos generalmente ejercían los mismos trabajos o tareas que sus padres y sus hijos a su vez. De manera que un agricultor, un campesino, lo más seguro es que iba a trasladarle a sus hijos esa misma ocupación. Es decir, los hijos también se iban a dedicar a la agricultura, también iban a ser campesinos. O si tenía el oficio de zapatero, hojalatero, herrero, era muy común que los hijos de esta persona continuaran ejerciendo ese mismo trabajo. De manera que en este caso era la familia la que determinaba la profesión de la persona. Y también el entorno social hasta cierto punto, puesto que, por ejemplo, habían pueblos que eran famosos por ilustrar, por encuadernar libros. Entonces mucha gente en el pueblo adoptaba esa profesión. Es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial la que viene a representar un gran cambio en el tema de la elección de las profesiones. Y de hecho se les empieza a llamar profesiones liberales, en el sentido que implicaban una decisión de parte de una persona para ejercerla, para elegirla. Le daban la libertad para poder escoger a qué se iban a dedicar. Hay una tesis que sostiene que las primeras profesiones como tales en humanidad fueron la de sacerdote, médico y jurista, juez o legislador. La Real Academia de la Lengua Española define profesión, entre otras formas, como empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. En un sentido muy amplio, tendríamos que hablar de la profesión como artes, oficios, ocupaciones que se desarrollan con especial destreza. Abarca artes, oficios, ocupaciones, pero se subraya que deben ser desarrollados con especial destreza. Y voy a poner el ejemplo del dibujo. Si a cada uno de nosotros nos pidieran que hiciéramos un dibujo, pues todo lo hacemos. Pero eso no significa que seamos dibujantes, que podamos decir que nuestra profesión es ser dibujante, porque este debe ser hecha con especial destreza, es decir, aquel que se considere dibujante debe ser alguien que lo haga de una manera especial, con mucha destreza, con mucha habilidad. Pero en un sentido más específico, la profesión es una dedicación asidua, constante, continua, a una actividad que ha implicado una preparación y formación especializada. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos implícitos en una profesión. Implica un dominio teórico y práctico. El saber teórico debe estar acompañado de la aplicación de ese saber. Además, también implica una retribución adecuada, es decir, recibir un pago, una remuneración por ese servicio o por ese ejercicio de la profesión. El término adecuado pues es discutible. Mucha gente va a tener diferentes parámetros para medir qué es adecuado. Pero en general se entiende como poderle otorgar a una persona una calidad de vida cómoda
y que satisfaga sus necesidades fundamentales. Además, la profesión también implica que la persona sea un experto competente. O sea, la persona que se identifica con una profesión específica debe tener las capacidades, las competencias para hacerlo de la mejor manera posible, el trabajo encomendado. También implica una preparación especializada. La persona adquiere, por supuesto, conocimientos, habilidades, pero estos deben ser certificados. Y esto es un punto muy importante que quiero subrayar. La educación no solamente tiene el papel de formar y enseñar, debe certificar que la persona es capaz de ejecutar aquello para lo que estudió. Un título otorgado a alguien es muy significativo porque quiere decir que esa persona sabe y además tiene la capacidad de aplicar lo que sabe. Por eso la titulación tiene un papel tan importante en la sociedad, porque es una forma de certificar que esa persona es plenamente capaz de ejercer una profesión. Y por último, esta parte del sentido de la pertenencia significa que una persona conforma junto con otros individuos un colectivo de profesionales que procura controlar de alguna manera el ejercicio de la profesión que ellos ostentan. ¿Y cuál es la importancia de que haya un colectivo que controle o regule el ejercicio de la profesión? Bueno, porque determinan pautas para el ejercicio de la misma, las retribuciones adecuadas de acuerdo a sus servicios, de manera que el colectivo profesional es parte de las implicaciones del concepto de la profesión. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para considerar una actividad como una profesión? Bueno, esta debe tener funciones definidas. Es posible que haya profesiones cuyas funciones se parezcan y a veces se confundan, pero deben estar debidamente definidas. Voy a poner el ejemplo de un psicólogo, un orientador y un consejero. Muchas personas las consideran equivalentes o que hacen más o menos lo mismo. Bueno, pueden ocuparse de temas comunes, sin embargo, sus funciones están muy bien delimitadas. Por ejemplo, un psicólogo ayuda a la persona a identificar las causas de sus comportamientos, sentimientos y pensamientos. Un orientador ayuda a la persona a reflexionar sobre su conducta y le ayuda a ser funcional en un entorno específico. El consejero, como el término lo dice, pues brinda consejos y orientaciones a alguien sobre diferentes áreas de su vida. Se parecen las funciones, pero son distintas. Otro requisito es que la profesión debe tener principios, normas y deberes específicos, reglas de cómo ejercerse. También debe tener conocimientos y técnicas identificables. Vuelvo al ejemplo que di al principio, por ejemplo, sobre un orientador y un psicólogo y un consejero. Ellos van a tener algunos conceptos comunes, pero cada uno tendrá teorías específicas de las cuales derivar su práctica y a la vez van a tener técnicas diferentes sobre cómo abordar la problemática de un individuo. Es por esto que deben tener una preparación especializada. La sociedad debe avalar esa preparación y por eso viene la formación a nivel superior, las carreras universitarias. Un sexto requisito es que la persona debe tener actitudes profesionales. Es decir, no es suficiente que tenga conocimientos teóricos, que tenga técnicas,
o capacidades para llevar a la práctica su conocimiento, sino que debe desarrollar actitudes. Y esto es muy importante y ya vamos a ir introduciendo el concepto de ética aquí, porque la persona debe poseer o desarrollar actitudes hacia las personas a las que va a servir o le va a dar sus servicios. Debe tener muy claro cuál debe ser el trato y la actitud hacia quienes esa persona le está ofreciendo sus servicios, se los está dando. Y por último, una profesión debe tener servicio y utilidad. Es decir, para la sociedad o el grupo al que pertenece, el grupo social, su trabajo, su profesión debe reportar un beneficio, una utilidad. Características de un profesional. En primer lugar, este debe ser competente. Ya habíamos dicho que un profesional debe desarrollar destrezas, debe tener conocimientos y también debe adquirir actitudes, estos tres elementos. Para llegar a eso, pues debe tener una formación universitaria, por supuesto, pero además debe aprovechar la experiencia que va adquiriendo a lo largo de su vida laboral. ¿Por qué? Porque los campos del conocimiento van modificándose, van ampliándose. Y para que una persona permanezca competente, debe actualizarse, debe informarse, debe preocuparse por conocer los adelantos o novedades que existen en su profesión. Por lo tanto, la formación universitaria solo es una parte del proceso de competencia de una persona. Un profesional competente, además de su formación inicial, aprovecha la experiencia y se está actualizando. Otra característica de un profesional es su independencia. Debe ser independiente, debe gozar de autonomía profesional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando usted es contratado para un trabajo como profesional, pues obviamente recibe lineamientos, objetivos de lo que usted debe realizar. Pero hay un margen para que usted decida, en base a sus conocimientos y habilidades, cómo implementar eso que se le está pidiendo. Voy a poner un ejemplo muy claro: lo que sucede en un salón de clases, la educación. Como docentes, por supuesto que reciben un planeamiento, hay un programa con objetivos, con actividades, con parámetros de evaluación, pero usted no tiene en el aula a alguien minuto a minuto diciéndole lo que usted tiene que hacer. Usted tiene la libertad, la autonomía, la independencia para implementar en el salón de clase los elementos que usted considere necesarios para cumplir con los objetivos propuestos. Un profesional también es humanista, y en el sentido de la lectura significa que el ser humano es el centro y el fin del ejercicio profesional. Como creyentes, nosotros creemos que debe ser Dios el centro, pero esto no significa que el ser humano debe sufrir de alguna manera un desplazamiento o un maltrato por el hecho de estar Dios en primer lugar. Todo lo contrario. El lugar que Dios debe ocupar en el ejercicio de nuestra profesión debería implicar que nosotros demos un servicio óptimo y excelente a los demás seres humanos. Mi beneficio personal no debe estar por encima del beneficio de los demás, del beneficio que yo le puedo dar a otros a través de mi profesión. ¿Cómo es que las personas elegimos una profesión? Bueno, hay varias teorías sobre cómo es que esto sucede. Una habla de los rasgos factoriales, que esto significa que es la correspondencia entre las habilidades e intereses de los individuos, de las personas, con una profesión específica. En este aspecto, en esta propuesta, se destacan los rasgos de personalidad y la satisfacción que una persona encuentra en una profesión. En otras palabras,
Cuando mis habilidades e intereses coinciden con una profesión específica, entonces yo elijo esa profesión. Se da ese match, ese clic entre mis capacidades y mis intereses, mis rasgos personales y la satisfacción que una profesión me puede dar para que entonces yo me decida a escoger esa profesión. Otra teoría está basada en la sociología y considera que circunstancias fuera de control del individuo son los que inciden en que él escoja o seleccione una carrera. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una serie de creencias, de ideas en el colectivo social que de forma inconsciente mueven a la persona a sentir inclinación por alguna carrera específica. Voy a poner un ejemplo. La medicina. En Costa Rica es una profesión de mucho prestigio. Tiene eh, mucho respeto, pero además está asociada con una muy buena condición socioeconómica. Es posible que de forma subconsciente algunas personas opten por la medicina, no porque tengan habilidades o intereses o afinidades con ella, sino porque ese mensaje ha permeado su subconsciente y lo mueve a elegir esa carrera, por lo que representa. No estoy diciendo, por supuesto, que esto necesariamente sea así, es una teoría que postula que nosotros podemos escoger a veces una profesión de forma subconsciente, por influencia de fuerzas o ideas ajenas a nosotros. Y por último está la teoría del concepto de sí mismo. Esta postula que las personas tenemos imágenes de nosotros mismos, de cómo nos vemos a nosotros, de cómo nos percibimos, pero también imágenes de las profesiones. Hay un ideal, un imaginario de las profesiones. Y si estas coinciden, mi imagen y la imagen de una profesión, entonces yo voy a escoger esa. Voy a poner un ejemplo. Algunas personas tienen la idea que ser bombero, policía o militar es algo heroico. Y si la persona tiene una imagen de sí misma, de ser alguien heroico, que salva a otros, que sirve y ayuda a otros, que rescata a otros, esa imagen va a encontrar una correspondencia con la imagen que tiene de la profesión de bombero, por ejemplo. Por supuesto, no estoy diciendo que una persona que sea bombero necesariamente piensa de sí mismo que es un héroe. Estoy poniendo un ejemplo solo de las imágenes que las personas podemos tener sobre algo y cómo eso puede incidir a la hora de escoger una profesión. Por ejemplo, alguien puede tener una imagen de sí mismo, de alguien explorador, aventurero, intrépido, y piense o tenga una imagen de la arqueología, antropología, hasta el turismo, de estas características, que es algo de aventura, ¿verdad? Y entonces estas imágenes coinciden y él escoge entonces esa profesión. Bien, vamos entonces a proceder a la lectura de esta semana para que puedan enriquecer el tema que hemos tratado. Que tengan una feliz noche.